Buenos días todavía. Gracias al comité organizador por permitirme presentar este trabajo aquí. Todos ustedes, me siento muy honrado de estar, pues primero en este congreso que considero que es un esfuerzo muy importante y muy necesario de entender cuáles son las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el patrimonio cultural en México y en otros lugares del mundo, y también pues poder compartir la mesa o la sesión con mis colegas arqueólogos. Es una experiencia, mi primera experiencia en este sentido. Yo nunca soy arquitecto y mi trabajo pues es fundamentalmente en el contexto del patrimonio arquitectónico y en el contexto de las estructuras, la transferencia de la tecnología en el siglo XVI, etcétera. Entonces, pues yo lo que les voy a platicar es sobre los huesos, pero los huesos de algunos edificios que me he dedicado a estudiar en los últimos años. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad de Texas en Austin, que me ha brindado todo este apoyo, el trabajo para poder presentar este trabajo y difundirlo. Este trabajo acaba de recibir el premio a la mejor investigación creativa del 2013 en la Universidad de Texas, en Austin. Evidentemente a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Escuela de Arquitectura, el Colegio de Diseño de la Universidad de Minnesota, que es donde estaba antes, Conaculta a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos, del Patrimonio Cultural, el INA, la Fundación Alfredo Harpe Lú en Oaxaca, y una serie de programas de fondos para el fomento de la imaginación y de ayudas a la investigación de la Universidad de Minnesota. Como les decía yo, lo que les vengo a contar aquí es sobre huesos de algunos edificios, de unos edificios muy particulares que se construyeron en el siglo XVI en México una vez que llegaron los españoles, y estos edificios que les voy a mostrar pues están inmersos en el área de la Mixteca Alta. Son los conocidos tesoros de la Mixteca del siglo XVI, que son, en este caso estamos viendo la bóveda de la estructura de San Juan Bautista Coixtlahuaca. Tenemos también el Santo Domingo Yanguitlán y la capilla abierta de Tepozcolula. ¿Por qué es que se intenta o se pretende estudiar estos edificios desde este punto de vista y verlos desde la perspectiva de las nuevas tecnologías? Fundamentalmente los estudios que se han hecho de estos edificios son con los ojos de la historia del arte, son con los ojos del estilo, de la forma en la que se hacía de una manera estilística, de una manera, digamos, del arquitecto caprichoso que se le ocurre hacer algo de esta forma, y poco se han entendido desde el punto de vista de su construcción. A mí en lo personal me parecía fundamental entender cómo es que estos edificios se construyeron, cuáles son las implicaciones de este tipo de construcción, y sobre todo lo que impresiona y lo que hay que tener muy en cuenta es que los edificios fueron construidos por los indígenas mixtecos, ¿verdad? Es imposible pensar que esto se pudo realizar sin el impacto de los indígenas mixtecos de la zona, y la fuerza de trabajo y sobre todo el conocimiento del labrado de piedra. Cuando uno se pone a ver este tipo de animaciones que les estoy mostrando ahorita, que muestran de alguna manera o pretenden mostrar la cantidad de piezas de piedra que se necesitan para construir este tipo de estructuras, en este caso la bóveda de Yanguitlán, las bóvedas de Yanguitlán, uno se da cuenta de que los indígenas mixtecos definitivamente y de la zona tenían la capacidad de abstraer estas formas geométricas que son fundamentales para que se puedan sostener estas estructuras y plasmarlas en piedra. Claro, con la dirección de los maestros españoles, pero que no se hubieran logrado si no existiera pues esta mano de obra calificada. La estereotomía
el nombre de esta exposición, la estereotomía, es la ciencia precisamente que estudia el corte de la piedra, el corte de los sólidos, y en el caso de la arquitectura, de cómo es que se construyen, cómo es que a través de este corte de sólidos, este corte de piedra, se construyen estructuras más grandes. Un breve paso, seguramente ustedes conocen estos conventos en la Mixteca, pero brevemente verlos, ¿no?, dónde están localizados. Esta es la ciudad de Oaxaca, los tres conventos están en esta zona de la Mixteca Alta. Por aquí ahora pasa la supercarretera que lleva a Oaxaca. Y bueno, pues los encontramos pues en un estado de conservación, digamos, decente. Se han hecho algunas intervenciones recientemente y podemos encontrar la configuración de los edificios que son muy parecidos a todos los edificios que se hicieron en el siglo XVI, conjuntos conventuales. En el territorio mexicano, donde encontramos una iglesia, un convento, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, como el de Coixtlahuaca, una capilla abierta. Entonces, lo que vemos aquí en San Juan Bautista Coixtlahuaca es una iglesia que está construida con este tipo de bóvedas. Cuando nos vemos desde este punto de vista, nos encontramos que fueron construidas con la misma tecnología que las catedrales góticas en Europa. En realidad, lo que vemos a través de estos edificios es que el gótico no terminó en Europa, sino que atravesó el Atlántico y llegó hasta América, y aquí es donde termina, ¿no? Es lo que ya se le conoce como el tardo gótico, porque ya estamos en el siglo XVI, pero que en su momento era el sistema constructivo que se utilizaba ampliamente en España, y que de alguna manera se viene aquí y se transfiere la tecnología hacia a México, y se hacen este tipo de estructuras que no le tienen nada que pedir a las estructuras que se hicieron en Europa. Por eso también este estudio. ¿Por qué? Porque es tratar de contextualizar estos edificios dentro de un ámbito internacional. El caso de la capilla abierta de Tepozcolula, que nos encontramos que es un edificio que exprofeso se hace como capilla abierta, como un edificio monumental, que realmente se ve poco en esta época de la historia de México, y que además se construyó con una bóveda que es una planta hexagonal. Este es un ejercicio único evidentemente en América, y no hemos encontrado otro ejemplo de esta magnitud, con estas dimensiones, y que sea exprofeso como un hexágono por ejemplo, en Europa tampoco. Con los colegas españoles hemos tratado de buscar este tipo de estructuras, que alguna homóloga, alguna parecida, alguna que fuera la inspiración, y no existe. Entonces estamos hablando de un contexto único, de un contexto que no tiene, en este caso, de Tepozcolula precedentes. ¿Cómo es que se utilizaron las nuevas tecnologías para este trabajo? ¿Qué es lo que traté de buscar a través de las nuevas tecnologías para poder entender estos edificios de una manera diferente? De una manera, como decía, en la que no se habían estudiado antes, y también para mostrarlos, como vieron en las animaciones que mostré al principio, para mostrarlos de una manera distinta, que se entiendan desde las perspectivas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Un breve recordatorio, ¿no? Cada una de las partes de las bóvedas nervadas tienen un nombre. Por ejemplo, los arcos diagonales, que van de esquina a esquina, los arcos terceletes, los arcos rampantes, que van paralelos y perpendiculares a la bóveda, los nervios combados, que se llaman, que son los que tienen una curvatura dentro de las superficies de las bóvedas, etcétera. Entonces, lo que podemos ver primero, pues, es que teníamos que ver los manuscritos, pues, evidentemente españoles, que no llegaron a México, que no hay evidencia de que hayan llegado a México, pero que de alguna manera tratan de mostrar cómo es que se construían se diseñaban estos edificios. Y nos podemos saber que esto es Hernán Ruiz en 1560,
donde muestra una proyección en planta de una bóveda y explica en su manuscrito lo que significan cada una de estas rayitas, que son simplemente proyecciones verticales de cada una de estas nervaduras para encontrar pues, la geometría de los arcos. Del mismo modo, Alonso de Vandelvira muestra a través de estos dibujos y de su explicación cuáles son los procedimientos para poder construir este tipo de estructuras. Aquí podemos ver que ya Vandelvira empieza a considerar pues, la proyección en planta de una bóveda pues, con más forma, con un espesor de las nervaduras, etcétera, inclusive podemos ver que esto que ustedes ven aquí es la sección misma de la nervadura, del arco, ¿no? Y que empieza a deformarse para absorber la curvatura de la superficie de la bóveda misma. Esto solución ya es una solución bastante avanzada que se muestra en el tardogótico y que se le conoce como de molde revirado. Y evidentemente, bueno, pues la idea es que tener dentro de este contexto, pues hacer uso del escaneo láser y que ya sea que se ha mostrado bastante aquí tengo una animación que lamentablemente no me está funcionando, pero que bueno, que ustedes podrán imaginarse lo que significa, ¿no? Se ha hablado bastante, un recorrido a través de la estructura, se ha hablado bastante de la capacidad que tiene este tipo de tecnología para arrojar los datos que se necesitan con un nivel de precisión confiable y a partir de eso pues empezar a buscar los diferentes datos que nos sirven para poder extender estos edificios dentro de este punto de vista que les comentaba. Que lamentablemente mi presentación se me está atorando, así que voy a pasar a esta y que seguramente… Entonces, bueno, pues podemos ver, ¿no? Esto se vio ampliamente durante todo el Congreso, las imágenes que se muestran que se arrojan sobre los datos de las nubes de puntos y que se aislaron cada bóvedas dentro de cada uno de los edificios para estudiarlos en un ambiente de este software que se llama Rhino. Como ustedes pueden ver, el escaneo se hizo con Leica a través de una empresa que se llama Systop y después transferir esta información que arroja el escáner al ambiente de Rhino. Esto con un plugin que se llamaba Point Tools para Rhino, ¿no? Y dentro de esto pues podemos ver obviamente el estado de conservación, pero sobre todo lo que nos empieza a interesar es saber de qué manera podemos utilizar esta tecnología para poder entender las soluciones constructivas. Y estas imágenes que ustedes ven aquí pues son ya a detalle digamos cada una de las piezas, porque precisamente la estereotomía de la piedra consiste en entender cómo es que se cortan las piedras para formar la estructura. Entonces, las piedras que nos ofrecen mayor reto son las piezas donde convergen las nervaduras o también llamadas claves, ¿no? Entonces, estas son lo que ustedes empiezan a ver aquí, son secciones en las nubes de puntos, cada una de estas líneas sobre las nubes de puntos para poder formar un perfil e ir remodelando dentro de este ámbito Rhino y leyendo la nube de puntos simultáneamente, modelando las piezas y entender cómo es que se fueron labradas y cortadas y poder regenerar todo la geometría de las bóvedas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? O sea, ¿qué es lo que nos interesa entender? Pues, por ejemplo, en el caso de las bóvedas de Coixtlahuaca, para nosotros los académicos que estamos interesados en el contexto de las bóvedas nervadas, podemos entender cómo fue que se trazaron en planta, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que el proceso era planta elevación, como lo vimos en los manuscritos de Ruiz y de Vandelvira. Pues precisamente lo que se hace es que las bóvedas son cuadradas. Primero, ¿por qué son cuadradas? Porque es más sencillo manejar un cuadrado. Un cuadrado lo puedes dividir en 4 cuadrantes y cuando solucionas un cuadrante
estereotómicamente, es decir, desde el punto de vista de corte de piedra, repites las mismas operaciones 4 veces, es decir, cortas muchas piedras de la misma forma. Entonces, bueno, el cuadrado, y en esto se traza un triángulo cuyo vértice converge en el punto medio del lado opuesto de la base del cuadrado. Esto se repite 4 veces y lo que nos da es, evidentemente, por dónde pasan los terceletes. Lo que estamos viendo aquí, evidente, es una proyección ortogonal de la nube de puntos. Y entonces lo que queda a resolver, ya tenemos los diagonales, obviamente los arcos rampantes. ¿Qué es lo que queda a resolver? Pues resolver este círculo del centro, ¿verdad? Y la manera en la que se resuelve es trazando un triángulo que es equilátero y que además cuyo vértice coincide donde convergen los dos terceletes y que le da el punto de intersección con el arco diagonal y por lo tanto el diámetro del círculo, el radio del círculo para desarrollar este dibujo en planta. Y posteriormente, con la nube de puntos y en este ambiente terreno, hacer una serie de secciones a través de cada una de los arcos de la bóveda para poder entender cuál es la geometría que les rige. Y no me voy a extender aquí por cuestiones de tiempo, pero podemos entender que la bóveda de Coixtlahuaca, cada uno de sus arcos son arcos que se trazaron de una manera independiente, es decir, cada uno fue desarrollado de acuerdo a su posición dentro de la estrella en planta, y la parte central es totalmente plana. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos dice que el arquitecto que concibió Coixtlahuaca, las bóvedas de Coixtlahuaca, era un arquitecto que traía una escuela gótica. Es un arquitecto que la geometría general de la bóveda no le interesa, lo que le interesa es la geometría de cada uno de los arcos, y la geometría general es una consecuencia. 5 minutos, por favor. Pues esto vemos toda la serie de arcos y de círculos que están involucrados dentro de una bóveda, se comparan con las nubes de puntos y se entiende que se comprueba que el trazo es el que se ha pensado después se construyen pues los geometrales, ¿no? El mismo procedimiento se lleva a cabo en la bóveda de Yanguitlán, las bóvedas de Yanguitlán, donde podemos ver que es un triángulo equilátero el que da paso a todas las nervaduras, por del que se derivan todas las nervaduras, y que en este caso son 2 terceletes, que lo hace un poquito más complejo, y se continúa uno de ellos hasta coincidir con el diagonal, lo que hace se le llama una nervadura de legadura recta. Se hace el mismo trabajo, hacer una sección sobre la nube de puntos sobre cada uno de los arcos, y se entiende que la bóveda de Yanguitlán tiene una concepción esférica, es decir, el arquitecto entiende la esfera y la secciona verticalmente, y cada uno de los arcos corresponden a una sección esférica. Esto introduce las bóvedas de Yanguitlán ya desde un contexto renacentista, que utiliza las nervaduras como un artilugio constructivo para poder controlar simplemente la geometría. Y finalmente, la misma, voy a pasar rápido por estas son la serie de conclusiones que se hacen sobre cada una de las bóvedas. Ver que Tepozcolula, cuando se mira a través de la misma metodología sobre las nube de puntos, pues que su geometría se deriva de los triángulos que se dibujan dentro de este hexágono y que dan lugar a toda la serie de nervaduras que forman esta bóveda mucho más compleja, que además incluye estos cuadrifolios de conopios en las partes bajas de las bóvedas, ¿no? Y por lo tanto, por su condición hexagonal, por su condición cupular, pues evidentemente está dentro de una esfera, inscrita dentro de una esfera. Estos son todos los círculos y nuevamente las líneas que derivan dentro de las nubes de puntos, etcétera, ¿no? Y bueno, esto nos lleva también a poder entender que una vez que se comprueba por un lado la geometría y por otro lado
la estereotomía, poder proponer cómo es que estas piezas se labraron, cuál fue el proceso de labrado de estas piezas, y utilizar estos modelos en Rhino y llevarlos a 3ds Max, después ahorita les voy a mostrar, teníamos una fábrica de renders, ¿no? una granja de renders que le llaman, donde se hacen segmentos de pocos segundos para poder generar estas visualizaciones, y después con Adobe Premiere se cosen, ¿no? Todos los segmentos del video para formar un video en conjunto que de alguna manera muestra cuáles son cómo es que se labraron. Un catálogo de piezas desde el punto de vista de su estereotomía, incluyendo los enjarjes, ¿verdad?, que son las piezas donde surgen todas las nervaduras, y que nos muestran, bueno, pues una serie de análisis comparativos que nos permiten aseverar que estos edificios no fueron construidos o diseñados por el mismo arquitecto, como se venía suponiendo a través de la historia del arte mexicano. Los historiadores del arte, con los datos que tienen, asumen que hay un solo arquitecto que diseña los 3 edificios, pero evidentemente al verlos desde el punto de vista de la estereotomía, al verlos desde el punto de vista de su historia de la construcción, nos damos cuenta que evidentemente los edificios fueron diseñados por 3 personas totalmente distintas. Y esto es lo que las nuevas tecnologías también nos empiezan a aportar desde este punto de vista. Y finalmente cierro con que además de este trabajo de modelado se hizo una impresión 3D para generar una serie de maquetas de modelos que se han hecho, que se elaboraron para una exposición. Esta es la granja de renders que les comentaba, teníamos por cada bóveda aproximadamente 24 horas renderizando segmentos de los videos, y después se imprimen las piezas, ¿verdad?, y se hicieron pues modelos para poder generar una exposición que ha estado en Oaxaca, en Morelia, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y está por presentarse en Austin, y que muestra pues cómo es que estos edificios fueron construidos y que los muestran desde este punto de vista. Y además de tener esta exposición que acerca al público en general a este tipo de edificios y a su construcción, no todo el material se expone, y bueno, pues de alguna manera se valora desde un punto de vista donde las tecnologías digitales nos ayudaron. Y el comercial es que acaba de salir el libro, publicado por la Facultad de Arquitectura, ya va a estar a la venta a partir de enero, donde hablamos pues mucho más de todo el proceso y de lo que además estamos investigando aquí. Con eso termino mi participación. Muchas gracias.